¿Qué tal mis amiguitos católicos? Bienvenidos a este humilde canal. Un beso grande, que Dios les bendiga a todos los guapitos y las guapitas que nos ven. Así que hoy vamos con una cosa seria. Vamos con una cosa. Siempre trato de tocar cosas serias, ¿no? De que, por así decirlo, necesitamos saber que son cosas que nos pasan en nuestro día a día. Pero, por lo que sea, se nos pasa. Se nos pasa, no nos damos cuenta. Y hoy vamos a hablar del dolor físico. Y como lo que es primero va antes, empezamos con la agua bendita, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo, que lo tengo aquí. Señor Jesucristo, hay que ponerlo aquí, lo tengo mirando para mí. Para que no me escarrile ni para un lado ni para el otro. Ni mucho ni poco. Así que, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzamos por el Salmo. Vamos por el Salmo 20. O sea, ya vamos, nos estamos haciendo ya mayorcitos, ¿eh? Dice así: que el Señor te responda en el día aciago y te proteja en el nombre del Dios de Jacob. Que el santuario te envíe socorro y que desde Sión te venga su auxilio. Que se acuerde de todas tus ofrendas y recibas con agrado tu holocausto. Que te conceda según tus deseos y lleves a buen fin todos tus proyectos. Que podamos celebrar tu victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor atienda todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le respondió desde el santo cielo y le dio la victoria. Su diestra hace proezas. Uno en carros, otro a caballo, pero nosotros solo recurrimos al nombre del Señor nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen, mientras nosotros nos levantamos y recuperamos. Oh Señor, salva Rey, atiéndenos, pues hoy a ti clamamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. Este es un pequeño libro, ¿vale? De 26 páginas. Vamos a leer como 20 más o menos. Esto habló y lo recomendó. Ya sabéis que yo he hablado varias veces de lo que me recomendaron a mí cuando sufría dolor intensísimo, ¿vale? Antes de que me operasen de la cadera, yo sufría dolores tremendamente intensos, ¿no? De que ya no podía aguantar más, ni con las pastillas, ni nada. Entonces, el padre Alexis me recomendó la encíclica de San Juan Pablo II que él se llama dolor salvífico. Salvifici, a ver, a ver si lo sé decir. eh, a ver si lo sé decir porque no me acuerdo ya cómo se decía. Salvifici doloris. Así que, bien, estamos ahí. Y bueno, este es un libro que se titula Pedagogía del dolor inocente, del beato don Carlos Gnocchi. Repito, Pedagogía del dolor inocente, del beato don Carlos Gnocchi, que la traducción fue de Miguel Ángel Fuentes, del padre Miguel Ángel Fuentes, perdón. No vamos a leer la presentación del padre, que me perdone, pero vamos directamente a la pedagogía del inocente. Dice así: son muchos y profundos los problemas que pone el dolor a la mente humana, incluso cuando está iluminada por la fe. Pero ciertamente uno de los más delicados e inquietantes es su aparente distribución caprichosa entre los hombres. En efecto, si el dolor, como es fácil y casi natural a admitir, es pena y expiación de la culpa, debería pesar principalmente sobre aquellos hombres que más gravemente han pecado. Pero en cambio solemos constatar frecuentemente lo contrario y desde tiempos del salmista, que muchas veces se lamenta de esto con acento de dramática potencia.
Los pecadores triunfan y los justos sufren, a menudo por causa de una misma justicia. Típico y el más turbador de todos los ejemplos es el caso de los niños que sufren. ¿Cuántas veces, en efecto, ante el dolor de un niño moribundo y sufriente, solemos recoger expresiones como esta? Dios mío, ¿por qué haces sufrir a este inocente? ¿Por qué no me golpeas a mí, que soy un pecador? ¿Cuántas y cuántas otras veces yo he recogido de los labios de los niños en el momento de una dolorosa intervención quirúrgica la presión recurrente e igual en todo, ya que es dictada por la expresión recurrente, ¿no?, de la conciencia? ¿Por qué me hace sufrir? Y yo mm, esto me recuerda a mí mucho, ¿eh? Yo no hice nada mal. Y esto sí me recuerda a mí, la verdad que... Pero hasta que... Todo esto fue antes de que yo... Hasta que el padre me enseñó la encíclica. Cuando yo leí la encíclica ya lo entendí. Pero sí me recuerda eso de que... ¿Por qué yo? ¿No? Si yo no hice nada mal. Vale la pena estudiar este caso límite, porque creo que cuando se llega a comprender el significado del dolor de los niños, se tiene en la mano la llave de comprender todo el dolor humano, y quien logra sublimar el sufrimiento de los inocentes está en condiciones de consolar la pena de todo hombre golpeado y humillado por el dolor. Los agentes que obran en el dolor de un niño son de hecho fundamentalmente los mismos que provocan el sufrimiento en un adulto. Y las fuerzas capaces de confrontar y elevar el sufrimiento son iguales en ambos casos. Bueno, perdón. Estamos con calima aquí en Canarias por cambiar de tema. Y los que llevamos con la alergia, lo llevamos fantásticamente. Voy a poner el aire acondicionado un momentito. Porque de verdad, madre mía, esto nos mata, pero bueno. Bien, dice así. Fundamentalmente los mismos que provocan el sufrimiento de los adultos y las fuerzas capaces de confrontar y elevar el sufrimiento son iguales en ambos casos. Las mayores objeciones contra el dolor y contra su atribución aparentemente tan extraña nacen de una concepción exclusivamente individualista y punitiva del dolor mismo, por creer que en el hombre el sufrimiento es un asunto totalmente personal y una expiación rigurosamente medida por las culpas individuales, pero nada más falso que esto en la concepción cristiana de la realidad. En la economía cristiana, la humanidad forma una unidad viviente. Es así, sólidamente unida en un solo e idéntico destino, copartícipe del bien y del mal de cada uno de sus miembros. Un cuerpo místico que sigue las mismas leyes del cuerpo físico, donde la salud y la enfermedad, el bienestar y el malestar, la vida, la muerte, son comunes a todos los miembros. Esta arcana solidaridad obra en sentido vertical y en un sentido horizontal. La liga a todos los miembros con la cabeza y a todos los miembros entre sí. En otras palabras, une a todos los hombres con Adán, mancomunándolos a su destino, y liga a cada hombre a todos los demás hombres, poniendo en común la cuota de bien y del mal y de cada uno es responsable. Seguimos. Adán se rebeló contra Dios y todos los hombres se han rebelado en raíz con él. Adán fue castigado con el peso del trabajo y del dolor. Y todos los hombres deben llevar igualmente la cruz de la fatiga y del sufrimiento con él. He aquí la primera fuente y la razón fundamental del sufrimiento de un niño. Él sufre en cuanto hombre, por tanto, por ser partícipe de la humanidad, responsable en raíz y por la culpa original,
y por eso asociado a su secular expiación. Cuando un niño sufre es, antes que nada, la comunión con Adán, la que se actúa en él, aplicación negativa de la misericordia, de la misteriosa ley que une a todos los hombres y los hace consortes en el mismo destino. Ley dura y sin embargo misteriosamente justa que un anónimo definió escribiéndola sobre la tumba de un niño sepultado en el cementerio de Stranglielo en Génova. Vivió, lloró y murió. Breve compendio de la vida más larga. Y es así. Si la primera fuente y justificación del dolor de un inocente se encuentra en su irrevocable solidaridad con Adán, la segunda nace de su solidaridad igualmente exigente con todos sus semejantes, como partícula de un grupo, de un gran cuerpo social donde todo bien y todo mal entran en circulación. También el niño expía la propia cuota que es parte de los errores y de las culpas personales cometidas por todos los hombres, razón que debería servir de freno cada vez que un hombre se siente tentado a pecar. Con cuán dramática evidencia se imponía esta verdad ante mi espíritu durante la guerra frente al cuerpo atormentado y exangüe de mis alpinos, porque este señor estuvo en la guerra, fue médico, sacerdote de la guerra. ¿Cuántas veces me he preguntado en qué modo y en qué medida entraban estos pobrecitos en las feroces diatribas que habían dividido al mundo y que habían enfrentado encarnizadamente a unos hombres con otros? Pobres montañeses, mantenidos en sus trincheras a fuerza de pan duro y rosario, arrancando de sus montañas y de sus praderas enrolados, conducidos contra otros hombres simples e ignorantes como ellos, con la orden de matar para que no los maten. ¿Qué sabían ellos de la guerra y sus razones? Estos humildes que trabajan y no saben en nombre de los cuales el Papa Pío XI había suplicado a los gobernantes que reflexionasen antes de recurrir a la razón irracional de las armas. Una vez más la Santa Iglesia Católica y el Papa al frente tratando de poner un poquito de cabeza. Y sin embargo, pagaban también ellos. Y tal vez ellos más que otros en relación a aquellos que sabían y creían saber la causa de todo aquello que estaba trágicamente ocurriendo. Todo trabajaba a coro en la vida. Todo el mar crece cuando una piedra es arrojada dentro de él. Eso lo dice Pascal. Y en el cuerpo social, si hay una circulación arterial de la verdad y del bien, de la cual todos los hombres inocentes y a menudo y merecidamente se benefician, también hay una circulación venosa del error y del mal, a la cual ninguno, por inocente que sea, puede pretender sustraerse. Él compara la doble circulación de la sangre. Bastante interesante. Y recoge la sangre empobrecida y la conduce al corazón y los pulmones para ser purificado. Con la doble circulación espiritual del cuerpo místico de Cristo, evidentemente, la de los beneficios de las obras y misterios de todos los santos vuelcan incesantemente sobre la Iglesia y la purificación por la que los llamados a ser víctimas, con las víctimas recogen sobre sus espaldas los pecados de todos los hombres, purificándolos en su propia carne y sufrimiento. Muy interesante, nunca había visto esto de compararlo con la circulación de la sangre, pero oye, me ha gustado, me ha gustado. La verdad, la circulación arterial de la verdad y del bien, de la cual todos, hombres inocentes y a menudo inmerecidamente, se benefician. También hay una circulación venosa del error y del mal, a la cual ninguno, por inocente que sea, puede pretender sustraerse.
La mayor parte de los hombres están dispuestos a creer en la comunión del bien, acepta de buena gana la solidaridad positiva, y yo sé qué me pasa hoy, con toda la humanidad. Cuando se trata de dividir las conquistas y las ventajas de la ciencia, del progreso, de la civilización, de la fraternidad, y cuando un niño goza de todos estos valores, frutos innumerables, sacrificios ajenos, no se pregunta en fuerza de qué derecho se beneficia él de todo esto. Pero, por lo contrario, se rebela contra la solidaridad negativa. Muy interesante esta, ¿eh? Me está gustando un montón esto, ¿eh? Lo recomendó el padre Javier Olivera Rabasi. O sea, tenemos una solidaridad positiva, ¿no? Y la solidaridad negativa la asocia como al dolor, ¿no? Que compromete a todos los hombres en los fenómenos sociales y crisis de decadencia, de desventura y de la malicia colectiva. Y cuando un inocente es llamado a participar en ella, se escandaliza y grita contra la injusticia. La verdad que me quedo loco. Como si el niño no fuese también parte de la humanidad o pudiese tener una historia y un destino aparte, diverso del de su tiempo y de la humanidad a la cual él pertenece y que también él compone. La verdad que lo de la doble circulación me voló la cabeza, ¿eh? La solidaridad positiva y la solidaridad negativa me voló la cabeza. Interesantísimo, ¿eh? No lo he leído, ¿eh? Que todo lo recomendó el padre Javier Olivera Rabasi y yo ahí, para el dolor. Tengo que leer después, no hoy, otro día, el del Santo Padre. Hasta aquí, sin embargo, hemos considerado el dolor solamente como punición y expiación de la culpa de la original y de las personales. Y tal fue su carácter hasta Cristo. Sin embargo, también forma parte de la obra renovadora y restauradora de los valores humanos realizado por el Redentor, el haber conferido al dolor el carácter positivo de purificación. Ahí es donde está lo del dolor, la purificación y de la redención de los pecados. Ahí es donde está lo del dolor. Da gracias a Dios cuando tengas dolor. Y sobre todo, lo más importante, que a mí me enseñó el Padre, es cuando tengas dolor, mucho, poco, que te duele la espalda, que te duele la cabeza, que te duele un dedo, el meñique, las mujeres que sufrís la menstruación, todos esos dolores, ofrecerlos a Dios. Porque si no estáis sufriendo por sufrir, que es lo que me pasaba a mí al principio, que no entendía por qué ya me dolía la cadera, la rodilla y no sé qué. Luego, cuando ya entendí el sentido que Cristo tiene, que es de purificación y redención del pecado, que a lo mejor no es el mío, a lo mejor es el de mi familia o de otra persona. No lo sabemos, como todos somos uno, no lo sabemos. Entonces, ofreced el dolor. Ya que ofrecemos la comida, Dios mío, te doy gracias por estos alimentos que tomo. Por favor, Señor, acuérdate de las personas que no tienen comida y llévales un plato a su vida. Oh, Señor, gracias por tener agua caliente en mi casa. Yo agradezco todo. Es verdad que no siempre me acuerdo, eso también es verdad. Pero bueno, cualquier dolor que tengáis, y el mínimo que sea, ofrecérselo al Señor Jesucristo como lo juntáis con el dolor que Cristo sufrió. ¿Entiendes? Porque somos un solo cuerpo. Místico, cierto. Somos un cuerpo místico, somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, vuestros dolores, ofrecérselos a Dios. Es más, yo le pedía más dolores. Cuando comprendí todo esto, le pedía a Dios mío, dame más dolores. Es verdad que a veces tomaba pastillas para el dolor y aún así no se me quitaban los dolores. Entonces, cuando ya no podía más, yo le decía, Dios mío, por favor te ruego, quítame un poco el dolor. Solo un poco. Para que pueda por lo menos volver mi respiración normal. ¿Sabes? Porque tengo problemas de corazón. Y me pasaba, hermanos, me pasaba. Se me bajaba un poco el dolor. No por las pastillas, porque yo prefería tomar... Yo, mira, tengo aquí un montón de cajas de pastillas que os podría enseñar, que se llaman Tramadol, que son fuertísimas, para dolores que no estoy mintiendo, es que son montones, mira. Tramadol, con paracetamol. 37,5 miligramos.
Y yo no tomaba las pastillas. Las tenía que tomar 2 por la mañana y 2 por la noche. Por el dolor tan intenso. Yo no tomaba ninguna. Semanas y semanas y meses sin nada. Cuando entendí esto. Y por eso siempre decía, Dios mío, mándame más dolores. Mándame más dolores. Si es para esto, que sea tu voluntad. Purificación y de redención del pecado, de tal modo que por medio del dolor el hombre redimido puede no solamente cancelar su condena, sino también conquistar y merecer el premio de una vida plena e indefectible. Amén, hermanos. Cuando tengáis dolor, dad gracias a Dios. Que a veces no lo entendemos, cierto, pero es como la lluvia. A los que tienen huertas y trabajan en la agricultura y tienen ganadería, dan gracias a Dios por la lluvia. Pero los que vivimos en la ciudad a lo mejor decimos, Dios mío, está lloviendo otra vez. No, dad gracias. Si tenéis dolor o alguien con dolor, pasadle este vídeo. Que se entere por qué sufrimos. Que se entere lo maravilloso que es. Porque tú no sabes si tu dolor tan grande que estás sufriendo es por alguien de tu familia. Para salvar el alma de tu familia. Entonces, si tú eres mamá y tienes un dolor muy grande, a lo mejor estás salvando el alma de tu hijo. ¿Tú qué harías? ¿Le dirías a Dios que no, que te quite el dolor? ¿Que se condene tu hijo? Evidentemente no. Es como yo. Así que voy a releerlo para que nos entre en la cabecita. ¿Vale? Sin embargo, también forma parte de la obra renovadora y restauradora de los valores humanos realizado por el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. El haber conferido al dolor el carácter positivo. El dolor no es algo negativo, es positivo. De purificación y de redención de nuestros pecados, de tal modo que por medio del dolor, el hombre redimido puede no solamente cancelar su condena, sino también conquistar y merecer el premio de una vida plena e indefectible. Es esta la nueva luz fulgidísima. No, estas son palabras antiguas porque esto está escrito hace mucho tiempo. Fulgidísima que el cristianismo ha conferido al dolor, y es en esta luz que se coloca y toma valor inestimable sobre todo el sufrimiento del niño. También los niños son llamados al sufrimiento, pero ya no únicamente en fuerza de la oscura ley de Adán y de la ancestral solidaridad contraída con él a través de las tormentosas vías de la carne y de la sangre, sino en fuerza de la mística ley de Cristo y de la lúcida solidaridad con el sacrificio inocente contraída en las aguas bautismales. Y aquí cómo se realiza esto. En la economía de la redención cristiana, el dolor del hombre es complemento necesario del dolor de la muerte redentora de Cristo. Vamos a leerlo porque esto es muy profundo. En la economía de la redención cristiana, el dolor del hombre es complemento necesario del dolor y de la muerte redentora de Cristo. Cumplo en mí, esto es lo que dijo San Pablo, que la os iba a decir y acaba de aparecer aquí. Digo, esto se me parece mucho a lo que dijo San Pablo. Y está aquí. Esto es lo que dice San Pablo en Colosenses 1:24. Capítulo 1, versículo 24. Cumplo en mi cuerpo, dice San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo. En sí no es que falte nada, sino que te unes a Cristo, al dolor de Cristo que sufrió. Un inocente. Me gustaría a mí ver a estos que se reencarnan, a ver qué karma tiene Jesús, ¿no? A ver qué karma tiene Jesús y qué pecado cometió Jesús para que tuviera esa muerte. Pero bueno, ¿qué sabré yo? O sea que cumplo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, Colosenses 1:24. Y puesto que la redención de Cristo es total, cada cristiano debe aportar la contribución de su propio sufrimiento personal. Ahí está la riqueza del dolor. Contribuimos al dolor con nuestro propio sufrimiento corporal.
contribuimos. Sin embargo, no todos los sufrimientos humanos tienen el mismo grado de afinidad con los de Cristo en esta necesaria y arcana confluencia de la sangre del hombre en el río redentor de la sangre de Cristo, que, descendiendo del Calvario, se difunde al mundo a través de la historia. La verdad que es súper profundo esto, ¿eh? Más profundo que la de Santo Padre, ¿eh? Diría, si se me permite la cruda referencia a la transfusión física de la sangre, que no toda sangre humana es del grupo de Cristo, claro está, evidentemente, es así. Hay en estos efectos una vasta jerarquía de la sangre y de las lágrimas, sangre del alma, como las ha llamado San Agustín. En cuanto existe, por un lado, el sufrimiento del pecador que debe ser, al menos en parte y en primer lugar, ofrecido, ¿veis? Ofrecido por la redención de sus culpas personales, y existe, por otro lado, el sufrimiento del justo que se dirige en cambio directamente a redimir y expiar las culpas sociales. ¿Veis? Exactamente. A veces tú no sufres por ti mismo, por tus pecados. Yo creo que yo sufrí por mí, la verdad. Yo era un sinvergüenza, las cosas como son. Es que es verdad, hay que decir las cosas como son, oiga. Pero bueno, prototipos de este sufrimiento es Cristo, Hijo de Dios, inocente y purísimo, que muere por la redención de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. He cantado eso muchísimas veces. Y de análogo valor es el sufrimiento de los niños, de los párvulos y de los santos que sufren también por la purificación y por la salvación de sus hermanos, y esto no relacionado y proporcionado a sus propias culpas personales, que a menudo no existen, como los infantes, y ni siquiera solamente proporcionado a su corresponsabilidad social, según la ley de Adán, sino en relación y por proporción con la capacidad y pureza de su sacrificio, a los fines de la redención humana, según la sublime ley de Cristo. Para la remisión total de los pecados del mundo, según Santo Tomás, era necesaria en la víctima una pureza que sólo Dios podía poseer, y por eso el Padre envió a la tierra a su propio Hijo para morir sobre la cruz. Pero para complementar tal sacrificio y para su aplicación inmediata a las culpas diarias, las más altas contribuciones, ciertamente, la ofrecida por las almas que sufren sin el peso de las propias culpas personales. Vuelvo a repetir, hermanos míos, una y otra vez también él lo está repitiendo. Ofrecer el dolor, ofrecer el dolor. Si no, no es que es como una oración. No es lo mismo hacer el rosario de verdad, de corazón, despacito, que tú lo sientas. Ah, entra Jesús, sale María, entra Jesús, sale María, entra Jesús, sale María. O sea, no es lo mismo, hermano. Lo reza, igual. Pero el valor no es lo mismo. No es lo mismo sufrir tontamente sin ofrecer el dolor, porque eso lo aprendí, porque leí lo de Santo Padre, que me lo dijo. Ofrece el dolor, porque si no ofreces el dolor, estás como... Sí vale para Cristo, claro que vale. Todo, de Cristo de todo saca bien. Pero si lo ofreces mucho mejor, porque es tu voluntad la que está ofreciéndola. Está ofreciendo voluntariamente, ¿sabes? A mí esto me vuela la cabeza. Yo cuando leí lo del dolor, me voló la cabeza y a partir de ahí cambié. Digo, Dios mío, mándame más dolor. Lo que tú digas, para mí va a misa. Así que, bien, seguimos en... que a menudo existen como en los infantes, que ni siquiera solamente proporcionados en su corresponsabilidad, según la ley, sino en relación y proporción en la capacidad de pureza de su sacrificio. Claro, porque son puros, los niños son puros y su sacrificio es puro. Pues la pureza de su sacrificio a los fines de la redención humana, según la sublime ley de Cristo, para la remisión total de los pecados del mundo, según Santo Tomás era necesaria en la víctima una pureza que solo Dios podía.
Es verdad, solo Dios podía. Esa pureza no la tenemos nosotros para morir sobre la cruz. Pero para completar tal sacrificio y para su aplicación inmediata a las culpas diarias, la más alta contribución es ciertamente la ofrecida por las almas que sufren sin el peso de las propias culpas personales. Seguimos. Así como en el cuerpo físico hay órganos destinados a la protección y a la purificación de todos los organismos, órganos que a menudo se enferman por la defensa y la salvación de todo el cuerpo, las amígdalas, los riñones, etc., así también existe en el cuerpo místico de la Iglesia almas destinadas a soportar el sufrimiento en virtud de su capacidad purificadora de todo el cuerpo social. No, esto es muy profundo. Esto sí que es muy profundo. La verdad que no lo había leído. Os lo prometo por la Virgen Santísima que no lo había leído. Así también existen en el cuerpo místico de la Iglesia personas, almas, destinadas a soportar el sufrimiento en virtud de su capacidad purificadora de todo el cuerpo social. Y entre estas almas se encuentran ciertamente los niños, llamados tanto más precozmente al sufrimiento, cuanto más limpia esté su alma de culpa personal y por lo tanto más similar a la de su sacrificio, a aquel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Son las almas de los niños. Estas almas se encuentran ciertamente los niños, llamados tanto más precozmente al sufrimiento, cuanto más limpia está su alma. Es que normalmente los niños pequeñitos tienen el alma purísima, prístina, se llama prístina. Que más limpia esté su alma de las culpas personales y por tanto más similar a la de su sacrificio, a la de Cristo. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura. Es impresionante. Déjame leer esto. Hospital de los Inocentes. Se llamaron a menudo en el pasado los hospitales para los niños, como aquel hecho célebre en Florencia por la cerámica de Luca della Robbia. O sea, lo llamaban los hospitales de los inocentes a los hospitales de los niños. No sabía. Aquí lo llamamos, en Canarias se llamaba el hospitalito de niños. Hospitalito. Continuamos. A mí me está volando la cabeza. Continúo. Vale también para los niños la bella leyenda de San Francisco de Sales aplica a Cristo Redentor, según la cual hay un pájaro que para curar al hombre de la ictericia, ¿cómo? Según la cual hay un pájaro que puede curar al hombre de la ictericia. Cuando una persona enferma de este mal se recuesta bajo un árbol, apesadumbrado por su dolor, la pequeña ave se pone a mirarlo intensamente y prueba tanta compasión que sus plumas comienzan a tomar el color triste de esa enfermedad, mientras poco a poco se va aclarando la piel del hombre enfermo. ¿Cómo? Cuando finalmente la avecita, se ha vuelto totalmente amarilla y el hombre ha recuperado la blancura de la salud, entonces el pajarito entona un canto de triste despedida y se marcha a morir lejos para no ser visto por nadie. Pero qué locura es esta. ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué grande es nuestro Señor Jesucristo, Dios mío! ¡Qué grande es nuestro Señor Jesucristo! Esto me acaba de dejar loco. O sea, esto me vuela la cabeza. Nada, es de locos. Este libro es de locos. Y es un libro de 26 páginas. 26 que son 20 y 6 de prólogo. Continúo. Estas verdades y doctrinas son tal vez demasiado arduas y reservadas a poquísimos iniciados. No, es necesario convencerse de que nada es más real ni más práctico que estas místicas leyes del sufrimiento. ¿Cuántas veces junto al lecho de un adulto sufriente hemos dicho una frase con la cual sus tormentos han encontrado suficientemente razón para la resignación? Frases como ten paciencia, sufre por tu pecado.
Yo eso nunca lo he oído, la verdad. Y por entonces estas mismas palabras se nos mueren en los labios, más aún nos parecen vanas e incluso ofensivas ante la cuna de un niño sufriente. Claro está, hombre, claro está. No le vas a decir a un niño, ten paciencia y sufre por tu pecado. Está clarísimo, coño, eso ya es pasarse, ¿no? ¿Qué otras razones podrían valer para aplacar su dolor y el nuestro? No otras que aquellas que se beben en la concepción cristiana del dolor, conocida incluso para el ladrón crucificado con Jesús en el Calvario, que invitaba a sus compañeros de suplicio a no insultar ni ofender a Cristo, porque lo que nos sucede a nosotros, decía, es justo, pues somos tratados según nuestras obras. Pero él, en cambio, no ha hecho nada malo. Lucas 23:41. Mis hermanitos, yo estoy volándome la cabeza ahora mismo. Estamos en la página 13. De verdad, es que esto hay que leerlo despacito, ¿eh? Es que esto hay que leerlo porque es muy profundo, esto es muy profundo. De todo esto puede colegiarse, ante todo, la eminente dignidad del niño sufriente, evidentemente. Si el dolor, según el Evangelio, revela la presencia de Cristo en el hombre, en nadie esta transparencia se hace más clara, evidente e inmediata que en el niño. Y por esto dijo Jesús, todo lo que hagáis a alguno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Mateo 10:42. Por tanto, nuestra actitud interna o externa frente a un niño que sufre por invalidez, por deficiencia, por mutilación, por pobreza, por enfermedad, por ignorancia, por abandono o por cualquier otra causa, debe estar dominada por un profundo sentido de respeto, de veneración, casi diría de culto, para ese niño. Ojo culto, ¿eh? Culto no significa que lo trates como si fuese Dios, que le des la latría, de que solamente se le puede dar a Dios. A Dios no. Que lo veneres, como diciendo, no, este es un valiente, este tal. Pero no culto de Dios. A Dios solo se le puede dar el culto de latría. Lo demás son veneraciones. En cada niño sufriente debemos ver no solamente al hombre llamado precozmente a participar en la humana solidaridad del dolor, según la funesta ley de Adán, sino un pequeño cordero que purifica y redime según la amorosa ley de Cristo. Un sacrificio viviente de la humanidad inocente por la humanidad pecadora. Es que esto te vuela la cabeza. Esto te vuela la cabeza. Esto no lo había visto yo. Esto es un discurso de Pío XII a los mutilados el 27 de agosto de 1953. Esto te vuela la cabeza. A cada niño sufriente debemos ver no solo al hombre llamado precozmente a participar en la humana solidaridad del dolor, según la funesta ley de Adán, sino un pequeño cordero que purifica y redime según la amorosa ley de Cristo, un sacrificio viviente de la humanidad inocente por la humanidad pecadora. San Pío XII. Bueno, no sé si es santo, perdón. Pío XII. Ay, Dios mío, qué fuerte. Pero hay más todavía. No solo debemos ver un pequeño redentor humano con Cristo y en Cristo, sino un intercesor y mediador de gracia en fuerza del irresistible poder de la aplacación e impenetración que el dolor inocente tiene sobre el corazón de Dios. Vamos a leerlo más despacito. No tenemos que verlo sino como intercesor y mediador de gracia en fuerza del irresistible poder de aplacación e impetración que el dolor inocente tiene sobre el corazón de Dios. De hecho, no es casualidad que algunas religiones antiguas, por la profunda intuición de esta arcana ley, recurrían al sacrificio de vírgenes y niños para aplacar la divinidad en los momentos supremos o para implorarle las difíciles gracias que necesitaban.
Cada niño que sufre es, por tanto, como una pequeña, preciosa reliquia de la redención cristiana, que se actúa y se renueva en el tiempo para expiar los pecados cotidianos, digna de ser honrada y casi venerada, como lo hacía San Leónidas mártir, al inclinarse cada mañana para besar el corazón de su pequeño hijo, reconociendo y adorando a su pecho la Trinidad presente y operante. Ah, sí, sí. Claro, él besaba el corazón de su hijo, pero reconociendo la Trinidad. Eso ya es otra cosa. No podemos adorar a algo que no sea Dios porque eso es idolatría. Tales sentimientos, sin embargo, aun cuando están inspirados por la razón de la fe, no pueden ni deben abolir la pena y la oscura angustia que atenaza al corazón de todo hombre ante el sufrimiento de un niño, y sobre todo el que desgarra las carnes y el espíritu de quienes lo han engendrado. Claro, esto a mí me viene para lo del aborto. Esto a mí me tira, porque yo siempre estoy rezando por los niños abortados. La angustia que atenaza el corazón de todo hombre ante el sufrimiento del niño, y sobre todo el que desgarra las carnes y el espíritu de quienes lo han engendrado. El cristianismo no se opone ni suprime la naturaleza, y el mismo Cristo no contuvo el llanto ante la muerte de su amigo Lázaro ni ante la ruina inminente de Jerusalén. Pero este sentimiento que estima y veneración ni basta ni alcanza ni sirve, sino se transforma en un sentido de operante responsabilidad. Hemos dicho que el dolor de los niños no obtiene de sí mismo el valor de gracia, sino de su íntima intercesión en el sufrimiento de Cristo. Volvemos otra vez a lo que dijo San Pablo. Tal intercesión, tal inserción, es automática. Tal inserción es automática por razón de la gracia bautismal. Durante el tiempo en que el niño no ha despertado aún su conciencia, es decir, en aquellos años fabulosos de su infancia y de la puericia, durante los cuales el Espíritu Santo obra de modo directo entre el espíritu del niño y la Trinidad. ¡Wow! ¡Aguanta! No, qué barbaridad. No, en serio, no, esto me tiene loco, en serio, Esto me tiene loco, Dios, qué profundo. No, es impresionante, Es muy profundo, Tal inserción es automática por razón de la gracia bautismal. Durante el tiempo en que el niño no ha despertado aún su conciencia, es decir, en aquellos años fabulosos de la infancia y de la puericia, durante los cuales el Espíritu Santo obra de modo directo entre el espíritu del niño y la Santísima Trinidad. Es increíble, compadre. Pero en cambio, debe hacerse cada vez más consciente y reflejo a medida que aumenta y se ilumina en él la razón y su responsabilidad personal. Y puesto que tal toma de conciencia entra en la tarea propia de la educación cristiana, debemos hablar de una pedagogía sobrenatural del dolor. Exactamente. Pocos son los educadores que la conocen adecuadamente y que aplican sus principios con graves e irreparables daños tanto para la vida sobrenatural de las almas como la riqueza mística de la Iglesia. Toda la razón. Claro, claro, claro. Es una pedagogía sobrenatural del dolor. No, 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 este libro me está volviendo la cabeza, te lo prometo, Página 15. No, 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 a mí esto me vuela la cabeza. Tuve de esto una visión casi física un día de la posguerra, inolvidable y definitivamente orientador. Después de la explosión de una bomba, Marco, el único sobreviviente de 4 niños,
que ignorantes y desprevenidos jugaban sobre un campo minado, había sido sometido inmediatamente a una intervención quirúrgica, a amputación de las piernas, extracción del bulbo ocular y regulación de las vastas y numerosas heridas que acribillaban su frágil cuerpo palpitante. Lo vi cierto tiempo después de la operación, cuando todavía las medicaciones cotidianas le hacían sufrir mucho, y le pregunté: ¿cuándo te sacan las vendas, te hurgan en las heridas y te hacen llorar, en qué piensas? Ojo a la pregunta, Ojo a la pregunta que le hace al niño. Cuando te sacan las vendas, te hurgan en las heridas y te hacen llorar, en quién piensas? Y él dice: en nadie. Respondió con cierta maravillosa en la voz. Pero tú no crees que haya alguien por quien puedas ofrecer tu dolor. Otra vez, ofrecer, ofrecer, ofrecer. Alguien por cuyo amor valdría la pena intentar reprimir los lamentos y las lágrimas, ayudándote a soportar mejor tu sufrimiento. Marcos, el niño, fijó en el vacío la vista desolada de su único ojo sorprendido, y luego, moviéndose lentamente su cabeza, dijo: no entiendo, y volvió a jugar distraído en el borde de la sábana. Fue aquel momento en el que tuve la precisa, casi material sensación de una inmensa e irreparable desgracia, la pérdida de un tesoro más precioso que el cuadro de un autor famoso o que un diamante de inestimable valor. Era el gran dolor inocente de un niño que caía en el vacío, inútil e insignificante, sobrenaturalmente perdido para él y para la humanidad, porque no estaba dirigido a la única meta en la cual el dolor de un inocente puede encontrar valor y justificación. Volvemos otra vez. ¿Veis cómo se pierde si vuestro dolor no es dirigido hacia Cristo y que Él lo dirija a las personas que lo necesitan? ¿Se pierde? Por eso le decía, qué gran dolor inocente de un niño que caía en el vacío inútil e insignificante, sobrenaturalmente perdido, el dolor sobrenatural perdido para él y para la humanidad, porque no estaba dirigido a la única meta en la cual el dolor de un inocente puede encontrar valor y justificación: Cristo crucificado. Y a través de todas aquellas camitas de hospital, en aquellos niños sufrientes, y por ello a todos los niños sufrientes del mundo. Qué masa enorme de dolor se había impuesto a los niños durante la guerra. Y en los siguientes trágicos años de tormentosa paz, me pareció ver alargarse de forma desmesurada este enloquecido despilfarro, sin que los educadores cristianos se pusieran adecuadamente inconsciente de la preciosidad de este tesoro puro y de la urgente necesidad de recuperarlo avaramente para hacer en él un don a Cristo y a la iglesia. Por eso tenemos que ofrecer. Si tenéis dolor, ofrecerlo. Yo, cuando mi mamá tiene dolor, que ya perdió bastante, pero ha perdido mucha memoria, y yo tengo un dolor en la espalda, y mami, ofréceselo a Dios, ofréceselo a Cristo. Porque es un dolor perdido. Si te lo está dando, es un regalo que Dios te da, aunque no lo entendamos. Pero ahora lo estamos entendiendo mejor, porque este señor, Carlos Nocky, a mí me gustó de la manera que lo explicó, como la forma arterial. ¿No habéis visto los dibujos de las arterias? Una azul y una roja. Cuán importante y urgente es, por tanto, para todos los que tienen a cargo y son responsables de las almas, tomar conciencia de este deber y poner en acto todas las artes de las más finas pedagogías sobrenatural, con el fin de asegurar para Cristo y para la Iglesia el inestimable tesoro del dolor de los niños. Volvemos otra vez: si no lo ofreces, se pierde y estás sufriendo en vano, porque eres un elegido de Dios para sufrir por todos. Alégrate, alégrate, de verdad, de verdad. Yo así me lo tomé.
Es verdad que sufría muchísimo, porque yo tengo las dos rodillas sin meniscos y todo, y tengo 3 centímetros una pierna, 3 milímetros una pierna más grande que la otra, la cadera sufrí muchísimo, pero yo siempre estaba riendo, siempre, yo siempre estaba sonriendo, nunca me habéis visto triste antes de operarme la cadera, nunca, nadie me vio triste, solo yo aquí, llorando con la Virgen, con Dios, y él tienes que agradecer, tienes que ofrecer, si no ofreces, se pierde porque es una gracia que Dios te da. El dolor pues tienes que tomártelo como una gracia. Este deber y poner en acto todas las artes de las más finas pedagogías sobrenatural con el fin de asegurar para Cristo y para la Iglesia el inestimable tesoro del dolor de los niños para no privar a la pasión de Cristo y de la Iglesia de este indispensable y preciosísimo complemento. Para medir cuán grande sea el volumen de este capital, basta pensar en la contribución de dolor que en cada tiempo ha exigido a los niños las enfermedades, el hambre, las guerras, las indigencias, el abandono, la miseria, la muerte. De cada calamidad se diría que la parte más pesada ha sido reservada misteriosamente a los inocentes, porque tienen el alma más pura. Es por eso, porque tienen el alma más pura, es lo más cerca que está de Cristo, los inocentes, los niños. Pero sobre todo ha sido esta guerra, la última gran guerra atroz, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se refiere a la Segunda Guerra Mundial, en la cual desempeñó el cargo de capellán de los alpinos italianos en varias campañas, especialmente en la terrible de Rusia, que costó tantas vidas al ejército italiano. Ojo, capellán. De ese sí. Pero sobre todo ha sido esta guerra la última, la Segunda Guerra Mundial, cayendo particularmente sobre los indefensos, la que ha requerido de los niños una suma inaudita de dolor y de sangre, con las deportaciones en masa, la destrucción de los hogares, las persecuciones raciales, los bombardeos aéreos, las colosales transmigraciones de pueblos, la dispersión de tantas familias, la orfandad, el hambre, las epidemias y las mutilaciones. Pobres niños de la guerra, quien como yo los ha visto en Albania, en Grecia, en Montenegro, en Croacia, en Polonia, en Ucrania y en Rusia, en bandadas descompuestas, macilentos errantes, enjutos por el hambre y por la muerte, jamás conseguirá sacarse de los ojos y del corazón la imagen fúnebre y turbadora. Dice aquí, para que se entienda más el dolor del autor, transcribo estos desgarradores y emotivos pensamientos que describe en su libro Cristo con los alpinos, donde se relata sus recuerdos como capellán militar de los alpinos durante la Segunda Guerra Mundial. Niño de guerra, cuántos niños he visto en mi triste peregrinación de guerra, trágica flor sobre las ruinas descompuestas y ensangrentadas de Europa, sonrisa pálida sobre la osca agonía en un mundo, y los niños de Albania ni siquiera sabían ofrecer esas sonrisas enfermas a su tierra escuálida y ambigua. Ágiles y valientes niños de Montenegro, de vestidos fantasiosos como si siempre estuviesen de fiesta, y de reflejos de acero en la firme e inteligente mirada. Pobres niños de Grecia, con el estupor del hambre y de la derrota pintado en el rostro descarnado. Y los camiones de la guerra de la división cada día recogían decenas junto a ancianos moribundos y entumecidos por el hambre. Miserable tropel de jovencitos de yugoslavos que parados el día entero ante las puertas de los cuarteles con latas de tomates, cajitas vacías y abollados platos entre las bueno, no lo sigue diciendo, entre las manos, esperaban ávidos y silenciosos la distribución de las sobras de la cocina y un poco del rancho de los soldados, que no llevan puesto aquellos niños y niñas, telas mimetizadas de carpa, largos y arrastrados vestidos de mujer, chaquetas militares en las que asomaban solamente dos manitos y un rostro helado de frío, cual amargo disfraz
de la abyección del hambre, niños de Rusia y de Ucrania, mirando sin miedo detrás de los vidrios de las ibas del río de tanques y camiones de guerra, que marchaban orgullosos y victoriosos hacia la aniquilación de Rusia, más adelante resignados y ausentes empujando carretillas de trasto y largas y mudas filas de prófugos que bordeaban las rutas de la retaguardia ensordecedora por el ruido de motores y armas, bajo la pesadilla de los aviones que atravesaban el cielo. Finalmente, pobres críos aferrados desesperadamente al seno exhausto de sus inmóviles madres llorando en la casa abandonada, aterrados y sobresaltados a cada rumor de guerra. Pobres niños de mi guerra, mis pequeños amigos del dolor, ¿dónde estaréis hoy? ¿Y qué será de vosotros? Don Carlos Gnocchi. Bambini di guerra. Wow, esto es muy fuerte, tío. Pero bueno, página 17. Pero de toda esta masa de dolor inocente, tan íntima, tan pura y tan vasta, ¿qué parte ha ido a parar a Cristo y a la humanidad? ¿Y qué parte, por el contrario, ha terminado desperdiciada porque nadie se ha encargado de enderezarla adecuadamente hacia su meta natural, que es Cristo? De esta manera, la pasión redentora de Cristo y la vida sobrenatural de la Iglesia han pedido para siempre uno de los tesoros más preciosos destinados a asegurarle a aquella y su plenitud y al mundo la redención y la paz, mucho más y mucho mejor que las fatigosas artes de las políticas, que los esfuerzos colosales de las finanzas y que los hábiles manejos de la diplomacia humana. Pero los hombres, a pesar de tan solícitos en la valoración de los tesoros materiales y ciegos creyentes en las fuerzas de la potencia terrena, no se preocupan de valorar los tesoros espirituales que se esconden en las almas de los inocentes, ni creen de modo suficiente en el valor determinante, aunque incontrolable, de que los agentes sobrenaturales tienen para la historia de los individuos y del mundo. Un gran número de cristianos muy rara vez se enfrentan, aunque sea con sumo pudor y reverencia, a los misterios e ilimitados panoramas del mundo invisible, en el cual, sin embargo, dicen creer, cantando en misa: creo en Dios Padre, creo en las cosas visibles y las invisibles, creo en la comunión de todos los santos. Pues esto es creer en la comunión de todos los santos, ofrecer tu dolor. Y aquí tiene mucha razón, muchísima razón. Que un gran número de cristianos muy rara vez se enfrenta, aunque sea con sumo pudor y reverencia, a los misterios e ilimitados panoramas del mundo invisible, en el cual, sin embargo, dicen creer en la misa. Creo en Dios Padre, creador de las cosas visibles y las invisibles. Creo en la comunión de todos los santos. Esta pedagogía no se reserva solamente a las grandes horas del dolor y a los casos más graves del sufrimiento de los niños, de modo tal que solamente deba ser considerada y practicada por los médicos, por los religiosos, por los familiares que se dedican al cuidado de los niños enfermos y minusválidos. Es una pedagogía obligatoria para todos los que tienen cuidado de las almas inocentes, en cuanto es aplicable con sus principios y criterios a todas las horas del sufrimiento, aunque sean pasajeras. Qué lamentable no falta tampoco en la vida de los niños sanos y felices, puesto que una hora de dolor físico o moral, de malestar, de enfermedad, de fracaso, de llanto, llega a todos los niños y a menudo, con mucha frecuencia, al educador cristiano debe conocer las artes delicadas y sublimes de la pedagogía cristiana, del dolor, con la cual enriquecer las almas de sus hijos, corresponder a su vocación de custodio y valorizador de sus posibilidades espirituales, y no defraudar a la Iglesia y a la sociedad de un aporte del cual Dios ha tomado cuenta en la economía general del mundo. Esta es la parte que mucha gente no entiende. Yo he hablado con muchos católicos, muchas personas, sobre todo mujeres, que están sufriendo mucho por muchas cosas,
Y siempre les recomiendo, léete la encíclica de Santo Padre. Es más, yo la imprimo y se la regalo. Porque tenéis que ofrecer todo el dolor que tengáis, tenéis que ofrecerlo. Que me molesta el tobillo un poquito. Dios mío, te ofrezco este dolor que tengo en el tobillo, esta molestia que tengo en el tobillo. Mira, me duele el diente aquí. Mira, Padre, Dios mío, te ofrezco la molestia que tengo aquí. Tengo una molestia en la espalda, Padre, te ofrezco la molestia en la espalda. Tenéis que ofrecer todo. Todo, todo, todo. Todo lo que sea dolor, tenéis que ofrecerlo. Por el bien de todos. ¿Qué estáis haciendo un bien al mundo? Tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Es que esa es la parte que los católicos, yo, por ejemplo, solo tengo 3 años de creer en Dios. Si a mí me hubiesen explicado esto, yo estoy sufriendo de dolor desde los 18 años, de las rodillas. Si yo hubiese subido esto, imaginaros el bien que hubiese hecho. Tampoco se piense o se diga a los niños, no están preparados para comprender. Eso es la gran mentira de la sociedad. No es que los niños no están preparados para comprender. Falso. Los niños saben lo que es el bien y qué es el mal. Además, tú juegas al fútbol con un niño y te toca la pelota con la mano y te dicen falta. Se saben las reglas y odian que la gente se salte las reglas. O sea, que no vengamos con mentiras que los niños estamos en el mundo de Disney. Los niños hay que enseñarlos con cariño, con prudencia, pero decirles la verdad. A los niños no hay que mentirles. Tampoco que no estén preparados para comprender. Vivir y actuar están delicadas verdades de la economía sobrenatural, porque este es un error que persiste. Naturaleza iluminista. La infancia cristiana es la edad que más se aproxima a aquella feliz del primer Adán, cuando Dios descendía cada tarde para hablar con el hombre, como un amigo con su amigo, y durante la cual, según la revelación de Cristo, sus ángeles ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Mateo 28:14. Por tanto, edad feliz e irrepetible, eso es cierto, tío, de relaciones directas con Dios, de experiencias de lo sobrenatural, de extrema docilidad de la naturaleza y de pronta generosidad del corazón, edad en la cual las más altas y profundas verdades de la comunión de los santos se intuyen, se creen, se practican casi instintivamente. Cuán significativo y conmovedor resulta leer en la vida de un niño, Guido di Fontgalant, como él sentía la gracia de Dios, así como los niños sienten el ángel custodio y perciben los estados de conciencia. Lo perciben los niños. Hablaremos más adelante de esto. Era el tiempo de su preparación para la primera comunión y había hecho un pequeño desaire al hermano más pequeño. El Señor no está más en tu corazón. Había sentenciado severamente a su madre, pero Guido sentía que eso no era verdad. Esas cosas no se le puede decir a un niño. Y de vez en cuando interrumpía el juego para que la madre, apoyando el oído en su pecho, sintiese si el Señor había vuelto. Pero estas cosas no se pueden hacer. Todavía no, decía la madre. Él repetía. La tercera vez, finalmente, Guido se impacientó y le dijo con autoridad: tú no lo sientes. Esto es maravilloso. A mí estas cosas te juro que me emocionan. Nada, es que es de locura. No, esto es de locura, sinceramente. Tú no lo sientes, pero yo siento muy bien que Jesús ha vuelto. Y se fue a jugar finalmente tranquilo, el niño. Se trata pues de cultivar y afinar esta sensibilidad que, como todas las facultades humanas, naturales y sobrenaturales, tiene necesidad de educación. Mas esta tarea de los educadores cristianos que se entregan a la sutil y profunda pedagogía del dolor, descubrir en el corazón de los niños el increíble potencial de fe, de amor, de sacrificio, que de vez en cuando pueden tocar incluso las vetas del heroísmo. El secreto consiste totalmente en descubrir y suscitar esta fuerza, porque, como decía Miguel Ángel, todo está en el mármol, el arte está en saber sacar. Dice en esta nota: se podría dar tantos ejemplos de esta conciencia cristiana del sufrimiento de los niños. Puede servir de testimonio de la verdad
de estas notas de don Carlos Gnocchi, algunas palabras extractadas de las cartitas de una niña de 6 años, Antonieta Meo, escribía en medio de los tormentos que la condujeron a la muerte. Pocos meses antes de morir, le escribía a su Jesús: te saludo y te adoro, oh Jesús, y quiero estar siempre en el Calvario bajo la cruz. Agárrate, agárrate. Nah, es de locos esto. Esto es de locos. Esto que a mí no me puede decir a nadie que esta niña no estaba iluminada por el Espíritu Santo. Por favor. 6 años, 6 años. Y que escriba. Poco. Te saludo y te adoro, oh Jesús, y quiero estar siempre en el Calvario bajo la cruz. Dice así: querido Jesús, escribí unos días antes. Hoy he estado bajo la cruz y he tenido un lindo pensamiento que te voy a contar ahora. Estamos hablando de una niña de 6 años. Tú has sufrido mucho por nosotros para conquistarnos el paraíso. Yo te quiero compensar haciendo muchos sacrificios. Eso fue el 22 de enero de 1937. Querido Jesús, yo quiero estar todos los días sobre el Calvario, bajo tu cruz contigo y cerca de la Virgencita. 3 de enero de 1937. Nenolina, como era llamada esta niña por sus familiares, falleció el 3 de julio de 1937. No llegó a cumplir los 7 años de edad. Se puede leer sobre ella. No, es impresionante, O sea, esto te vuela la cabeza. Esto te vuela la cabeza. O sea, vamos a ser sinceros. Una niña de 6 años que escribe así. Si somos adultos, ni siquiera somos capaces de pensar así. Nada de loco. Estos son niños iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Está clarísimo. ¿Cuáles son los elementos y métodos de la pedagogía del dolor del inocente? Vamos allá. Ciertamente no son aquellos que sean muy comunes, que recurran a auténticas fábulas e invenciones para calmar, distraer o ilusionar el dolor de los niños, ni tampoco las de la pedagogía naturalista, con sus apelaciones a la virilidad, a la fuerza, al carácter y en práctica del estoicismo. La pedagogía cristiana del dolor tiende, ante todo, a enseñar prácticamente a los niños que no hay que guardar el dolor para uno mismo, sino que es necesario regalarlo a los demás, y que el dolor tiene un gran poder sobre el corazón de Cristo, del cual es necesario aprovecharse para provecho de muchos, y esto atendiendo a los principios anteriormente señalados, según los cuales el dolor no ha sido dado al niño como consecuencia de sus responsabilidades personales, y que su valor impetratorio es sumamente grande a los ojos de Dios. Evidentemente tiene más valor el dolor de un niño que mi dolor, eso está claro. Se trata, por tanto, de una obra de estimación y de despersonalización del dolor. Dice así la nota: el sentido que el autor quiere dar al término despersonalización es el de quitarle el carácter personal, que no es tu dolor. O sea, hacer comprender al niño y al inocente en general que su dolor no tiene relación única con sus pecados personales, sino que cumple una función vicaria: cargar con los pecados de todos o de otros y purificarlos con su sufrimiento. Dije de todos, perdón, eso solo lo puede hacer Cristo. Cargar con los pecados de otros y purificarlos con su sufrimiento, como Cristo mismo hizo por todos nosotros. Yo, la verdad, esto son cosas muy profundas, a la que no es fácil llegar si se habitúa al niño a dirigir su pena o su renuncia hacia los objetivos concretos, como son los que ofrecen cada día a su sensibilidad, por la curación de una persona querida, por los misioneros que están en tierras lejanas, por la conversión de su papá, por sus compañeros pobres para obtener una gracia importante, para que se termine una guerra, por el Papa, por un condenado, por un asesino del que se habla en los periódicos, etc. Este secreto está
en que se trate de motivos vivos y reales, concretos y de interés inmediato por el niño. A mí me parece esta pedagogía brutal. Si tal interés es noble, los niños saben llegar a las vetas de las más altas poesías del sacrificio, evidentemente. Recuerdo que cuando era joven sacerdote, preparando un grupo de niños para la primera comunión y habiéndoles dicho que hicieran algún sacrificio, eso les iba a decir antes yo, para hacerles dignos de recibir a Jesús, hubo un niño que fue a golpear su mano y brazos desnudos en un seto de ortigas, adquiriendo por eso una grave y peligrosa infección general. Cuando fui a visitarlo, en su lecho tenía los ojos tan radiantes de luz sobrehumana que no tuve el coraje de reprocharle el gesto desmesurado, ni pude contenerme de abrazarlo subyugado por un sentido de profundo respeto y veneración. Ahora bien, el motivo más alto y más noble, la meta más sublime y sublimadora a la que hay que conducir el dolor del niño, como todo otro dolor, es ciertamente a Jesucristo crucificado. Cuando un niño haya llegado a comprender la semejanza que existe entre el dolor y el de Cristo, la belleza que Él puede darle a todo sufrimiento, tanto para sí mismo como para los demás, al insertarlo en el dolor de Cristo, volvéis otra vez, como una y otra vez os lo he dicho, y Él lo sigue diciendo, insertarlo, ofrecerlo. Tenéis que hacerlo, es que si no se pierde. Y es un tesoro. El dolor es un tesoro. Es más valioso que el diamante. En serio. Hasta que no... Igual tenéis que entenderlo un poquito más. O daros tiempo, releer este libro, que está gratis, es un PDF gratis. Cuando un niño haya llegado a comprender la semejanza que existe entre su dolor y el de Cristo, es que ahí es donde está todo. La belleza que Él puede darle a todo su sufrimiento, tanto para sí mismo como para los demás, al insertarlo en el dolor de Cristo, y el deber que Él tiene de imitar el comportamiento y los sentimientos de Jesús en los momentos del dolor, habrá tocado el centro más profundo y más inexplorado, el más original y operante de todo el cristianismo, el punto virginal en expresión de Guattari de la doctrina de Cristo. Dice así: debe referirse al famoso sacerdote y escritor francés Auguste Joseph Alphonse Guattari. No sé. Y cuando se tiene la gracia de tocar tan cerca de Dios en los años de la juventud, su signo gozoso permanecerá válido e indeleble para su vida, para toda la vida. Por tanto, se impone al educar una refinada obra de sublimación y santificación del dolor inocente, y a esta no se llega sino a través del magisterio misterioso de la misa. Es en la misa cotidiana donde el río de sangre divina se enriquece por la afluencia del dolor humano, y es en el río divino donde cada gota de sufrimiento humano y de llanto adquiere el valor sobrenatural de la redención y de la gracia. ¿Por cuál otra razón la misa es y se será? ¿Por cuál otra razón la misa es y será celebrada cada día sobre la tierra hasta la consumación de los siglos, sino para hacer posible y actual en el tiempo esta mística confluencia? Con el sacrificio del Calvario, la redención de la humanidad ha sido definitivamente concluida y nada debe o puede ser añadido de parte de Dios. Correcto. Ninguna necesidad hay de parte de Cristo para repetir cada día tal sacrificio como adviene. Mística, pero realmente en la celebración cotidiana de la misa. Con la esta. La ciencia de esta reiteración proviene, sin embargo, del hombre, para actualizar en el tiempo y en la historia de cada hombre y de la humanidad el valor de aquel sacrificio divino. Era necesario hacer correr el río majestuoso de la redención a través de los siglos y a través de cada jornada, para dar
oportunidad de cada ser y cada tiempo unirse a ese sagrado río, el pequeño arroyuelo turbio de los propios sufrimientos y el tedio cotidiano de la propia existencia, con el único fin de conferirle por tal feliz mixtura valor sobrenatural de redención y de gracia. He aquí por qué la misa debe ser celebrada todos los días, todos los tiempos, y de aquí porque se puede hablar de la verdadera renovación y que en ella se realiza un completo necesario sacrificio divino, en el sentido de que la humanidad encuentra la misa encuentra, oh, qué pesadilla, encuentra el modo cada día de su atormentada existencia de celebrar su propia misa de dolor para unirla a la misa de Cristo, convirtiéndola en la misa total, la misa no solemne de Cristo persona sobre el Calvario, sino la misa de Cristo humanidad a través de la historia. Es por tanto en la misa donde los niños deben hacer la ofrenda de su sufrimiento, cuando el sacerdote infunde el cáliz, las pocas e insípidas gotas de agua fría que junto al vino ardiente y generoso se convertirán en la sangre de Cristo Redentor, así como hacen cada mañana los mutiladitos de guerra, es decir, los niños de la obra fundada por don Carlos Ñoqui, a quienes había enseñado a hacer este acto cotidianamente. ¡Wow! ¡Qué grande este señor! Ofreciendo a Dios las propias mutilaciones para que Él conceda la concordia entre los hombres, la paz a los compañeros muertos, con ocasión de su desgracia, la bendición a cuantos le hacen el bien en nombre de Dios, y para que sus mutilaciones sean una advertencia para todo y un estímulo para las obras de paz y de bien. Ocasión espiritual de perfección para nuestras almas, en fin, aumento de gloria de nuestra eternidad feliz. La oración de los mutiladitos, dice, es lo que es, en el fondo había querido decir un humilde soldado. La marcha sobre los montes bajo el incendio del sol meridiano había sido larga y pesada, sobre todo por la sed. Sobre la cima, el capellán había levantado rápidamente el altar de campaña y había comenzado la celebración de la misa, pero en el ofertorio el acólito se había vuelto desconcertado hacia sus compañeros. La cantimplora reseca no daba más una gota de agua. Fue entonces que avanzó fuera de las filas un joven soldado y, con gesto apurado, ofreció al celebrante su intacta cantimplora de agua. Aquella tarde ese soldado, hincado sobre su rodilla en la tienda de campaña, escribía a su madre: imagínate que sin mí el capellán no habría podido decir la misa, y que el agua de mi cantimplora se ha convertido en la sangre de Cristo en el cáliz de la misa. ¡Wow! ¡Qué emocionante, tío! Eso tiene que ser una pasada, 1950. Los mutiladitos de la guerra entregaron al Papa Pío XII un don singular y simbólico. Se trataba de una reproducción de su distintivo consistente en el monograma de Cristo, interpretado en formas totalmente nuevas. La Xi, es decir, el monograma de Cristo, está compuesto por dos letras griegas superpuestas. La Xi, que se escribe como una X, una larga X. La Ro, que se escribe como una P. Bueno, ¿para qué voy a estar explicándolo si lo puedo enseñar? Este símbolo, que lo saben llevar los sacerdotes muchísimo. Entregaron este distintivo. Estaba formada por dos muletitas cruzadas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Por dos muletitas cruzadas y atadas entre sí por una corona nobiliaria, indicando así que el sufrimiento humano, cuando ha sido injertado en el de Cristo, forma una sola cosa con él. Forma el Cristo místico.
Qué grande, señores. Y solamente de este modo puede recibir la corona del mérito y del premio. Pero aquel símbolo estaba compuesto de muchísimas perlitas, cada una de las cuales tenía origen de una operación quirúrgica o de una medicación dolorosa, o que había sido soportada por un mutiladito sin lamentos ni llanto. Como referí al Santo Padre, que había visto a niños en el reparto de cirugía luchar tenazmente contra la irrupción del llanto, mordiéndose los labios para tener el derecho de tomar la perlita y depositarla en la cajita destinada al regalo del Papa Pío XII. Se puso de pronto pensativo y en su mirada tembló una lágrima de ternura y de reconocimiento. Qué fuerte me parece esto. A este punto a este punto podría preguntarse si el inestimable valor sobrenatural del dolor inocente no representa un riesgo al menos parcial de atenuar la importancia y el desempeño de la ciencia, la caridad y el arte ponen conjuntamente en la lucha contra el dolor y contra las causas multiformes. Afortunadamente podemos garantizar que este peligro en una equilibrada concepción cristiana de la realidad no existe. Más bien hay que decir que la lucha contra el sufrimiento alcanza en el cristianismo motivos y fuerza de incomparables nobleza y eficacia superior a las que surgen a la humana solidaridad y de la filantropía que ya antes había declarado divina la victoria sobre el dolor. En efecto, la batalla contra el dolor, sobre todo en los niños, es un complemento de la generación humana y una reparación a las fallas de que ella aporta la culpa original y por las consecuencias incapacidades vital humana. Me explico. Por la ley de Adán, cada hombre que engendra pone involuntariamente, eso es cierto, eso también habría que explicarlo, involuntariamente y dolorosamente las carnes de sus propios hijos, la fuente amarga de sufrimiento, de la pena y del dolor. Claro, porque el niño va a nacer con el pecado original. Por tanto, al combatir y vencer a aquellos el dolor, restituyéndoles el gozo de la niñez y una mayor capacidad de vida comprometida por las limitaciones de la enfermedad, de la invalidez y del sufrimiento, producto de la cual original y algunas veces también de las culpas personales de sus padres, nosotros reparamos las deficiencias de la primera generación y fatigosamente construimos su plenitud. Se diría que la lucha y la victoria contra el dolor es una segunda generación no menos grande y dolorosa que la primera, y quien consigue devolver a un niño la salud, la integridad y la serenidad de vida, no es menos padre que aquel que lo ha llamado a la misma vida por primera vez. ¿Acaso no es esto lo que implicita y tal vez inconscientemente quería decir una religiosa el día que hice un delicado reproche por no haber recurrido al masajeador eléctrico para tratar a un niño poliomelítico en una jornada particularmente agobiante de calor y cansancio? ¿Qué quiere?, me repuso cándidamente. Al masajearlo manualmente, yo tengo la impresión de hacer pasar un poco de mi vida a aquellas piernecitas secas. Las máquinas son cómodas, pero son algo distinto. La lucha contra el dolor no es, sin embargo, solamente un complemento de la generación humana, sino también un complemento de la redención cristiana. Exactamente. Es exactamente eso. Como la ruina original de Adán no se ha detenido en el orden espiritual con la pérdida de la gracia sobrenatural, sino que la ha propagado también al orden material, trayendo la fatiga, la enfermedad, el dolor, la muerte, del mismo modo que la redención de Cristo no puede limitarse a la restauración de las gracias divinas, sino que debe extenderse también a su beneficio, hasta donde es posible, útil a los fines de la purificación y de la santificación personal, a las antedichas consecuencias materiales de la culpa original, y por eso debe apuntar también a sanar o al menos atenuar el dolor físico y a combatir todas sus causas. Sanar el dolor entonces no es sólo una obra filantrópica, sino una obra estrechamente ligada a la redención de Cristo.
en cuanto pone en acto sus beneficios y se extiende la liberación también a la zona de la materia y tiende a restaurar la armonía y el orden, el bienestar mental, bienestar también físico, del cual el hombre gozaba antes de la caída original, al cual ahora tiende con otras las fuerzas de su ser. Por tanto, el cuidado de los enfermos, las artes de la medicina, la caridad hacia los sufrientes y la lucha contra toda causa del sufrimiento humano son la verdadera y continua redención. Material que forma parte de la redención total de Cristo y de ella sacan todo el empeño y la dignidad. He aquí que el Salvador, si bien enviado para una misión estrechamente sobrenatural, quiso fijar en este modo las notas inconfundibles de su mesianidad. Los ciegos ven, los tullidos caminan, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y los pobres reciben la buena nueva. Mateo 11:5. Y quiso recorrer incansablemente todos los caminos de Palestina para buscar y recoger toda clase de enfermos y sufrientes, para aplicarles aquella fuerza que emanaba de él y los curaba todos. Lucas 6:19. Y he aquí por el que el decálogo del apóstol trazado por los que habrían de actualizar su redención a través de los tiempos, quiso clara e imperiosamente mandar: id, curad a los enfermos y anunciarles que ha llegado el reino de Dios. Lucas 19. Cuánta luz de consuelo arrojan las verdades sobre el misterio del dolor, cuántos nuevos horizontes abren a las obras de la cristiandad, de la cristiana caridad. Maestro, preguntaron los discípulos a la vista del ciego de nacimiento. A esto me quería referir al principio, pero bueno. ¿Quién tiene la culpa de su ceguera?, le preguntaron los apóstoles a Jesús. ¿Quién tiene la culpa de su ceguera? ¿Él o sus padres? Por el pecado. Dice así. Estas son palabras de Cristo. Esto a mí me impactó muchísimo cuando tenía dolor. Ni él ni sus padres tienen la culpa, respondió Cristo, devolviéndoles milagrosamente la vista, sino que esto ha sucedido para que se manifiesten en él, las obras de Dios. Si es que te vuelan, es que Cristo es demasiado grande, es que Dios es el puto amo, Dios mío, es que eres lo mejor que existe en esta tierra, Dios mío. Es que lo vuelvo a leer y ahora, después de leer esto, ya me explota todo. Es decir, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres tienen la culpa, sino que esto ha sucedido para que se manifieste en él. Madre mía, qué fuertes las obras de Dios. Juan 9:1. El dolor de los inocentes en la misteriosa economía cristiana también sucede para manifestación de las obras de Dios o de las del hombre, obras de ciencia, de piedad, de amor y de caridad. En la misteriosa economía del cristianismo, del dolor de los inocentes es permitido por Dios, por lo tanto, para que se manifiesten sus obras y la de los hombres, el amoroso e inexhausto esfuerzo de la ciencia, las multiformes obras de solidaridad humana y los prodigios de la caridad sobrenatural. Esto es Esto me lo voy a leer muchísimas veces. Lo voy a imprimir y lo voy a leer mucho, porque es que esto te vuela la cabeza. ¡Wow! ¡Qué grande! Es mucho mejor que la de San Pablo, para mí. Aunque la de San Pablo es una obra de arte, ¿no? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ofreced vuestro dolor, por muy pequeñito que sea, y enseñad a vuestros hijos a ofrecerlo. Llevarlos a misa. ¿Tienen dolor? Bueno, aguántate, llévalo a misa y o lo ofreces en casa. Yo muchas veces no podía caminar y lo ofrecí en mi casa. Así que, mis hermanitos, si habéis llegado hasta aquí, escribid en los comentarios: ¡Viva Cristo Rey! La verdad que grande es nuestro Señor Jesucristo. Qué grande y qué claro fue
bueno, va a ser santo, esperemos que sea santo. Es que es impresionante. Es impresionante. Sinceramente, Carlos Gnocchi, Pedagogía del dolor inocente. Mis hermanitos, gracias. Compartirlo con todas las personas que conozcáis que tengan dolor. Con todas. Compartir el vídeo gratis. No es para que yo gane dinero, porque yo no gano dinero con esto. Pero esto tiene que compartirse. Porque esto no es para nosotros, de egoísmo. Acordaros, como dice aquí, que formamos un solo cuerpo. Hay que compartirlo. O compartir el PDF. O, como yo suelo hacer, lo voy aquí a la papelería, lo imprimen y me hago a lo mejor 2 o 3 copias y cualquier persona que tenga dolor digo, toma, léetelo, para que lo entienda. Ahora ya depende de él, ya depende de él, no de mí, ya depende de él. Porque hay personas que están sufriendo y no saben por qué sufren. Me tocó, como si fuera una lotería, ¿no? Me tocó sufrir, es lo que como dice este señor al principio, ¿no? Me tocó, ¿no? Porque yo, si yo no he hecho nada. Yo de verdad estoy el beato Don Carlos Gnocchi. La verdad que me pareció impresionante, de verdad, sinceramente. Esto hay que leerlo muchas veces, muchas veces. Esto es un PDF, Pedagogía del dolor inocente, beato Don Carlos Gnocchi. Se escribe G, yo lo escribiré abajo, no os preocupéis. La verdad que es impresionante, impresionante. Así que yo me noto el corazón como que, qué grande, qué profundo, ¿sabes? Como que hay que leerlo muchas veces, muy despacito. Cada vez que leáis una cosa y os impresione, parad. Y volver un poquito más arriba, volver a leer. Y dejad que vuelva a impresionar. Así como con la Biblia. Con la Biblia tienes que hacerla así. No puedes hacer así, no, Juan, no sé qué, no sé cuándo, no. Eso no es leer. Tienes que leer poquito a poco para leer las comas. Mi familia, mis amigos, mis queridos, de verdad, muchas gracias. Espero que habéis llegado al final. Que os haya explotado la cabeza como a mí. De verdad, esto me parece una maravilla. Es que, claro, es que teniendo esta pedagogía, teniendo esta enseñanza, automáticamente tú haces, pum, hoy me duele tal cosa. Dios mío, te quiero ofrecer este dolor, como, como tú, con tu dolor en el que sufriste en el Calvario. Cada uno que utilice las palabras, Dios lo va a hacer. Así que no deje, no, entiéndase bien. El dolor es un tesoro que tiene que ser compartido con toda la humanidad, sobre todo con Cristo. Ofréceselo a Cristo para que Él lo ponga donde necesita. Es como nosotros oramos ¿por qué? Nosotros no solamente oramos por mi familia, oramos por todo. Yo oro por todo el mundo, por los que están en el purgatorio, por los que están en las cárceles, por los enfermos. Pues rezamos por todo el mundo porque nuestra iglesia se llama católica, que es una palabra griega que significa universal. Universal no solo aquí, en la tierra militante, en la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia gloriosa. Somos universal. En todos lados, en todas partes, todos. Universal. Mis hermanos, que Dios les bendiga, de verdad. Por favor, si tenéis cualquier familiar que tenga dolor, compartidlo, por favor. Por favor, os lo ruego, compartirlo, imprimirlo. Si sabe leer, que lo imprima. Y si no, pasa el vídeo, que es más fácil. La verdad que ha sido muy profundo, me ha tocado fuerte me lo voy a leer otra vez. Y nada, que Dios me los bendiga, que me los cuide. Y como digo siempre, viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Un beso grande y espero que hayáis disfrutado. Es largo, pero vale la pena.